Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Raudales Ruiz, médico anestesiólogo y pediatra, que actualmente labora en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Y yo voy a compartir con ustedes el tema del reto de TIVA en pediatría. Les comparto mi correo para cualquier comentario o compartir alguna bibliografía. El reto de TIVA en pediatría. Me fascina el título. Pues yo quiero compartir con ustedes una reflexión a manera de introducción, donde les digo, no tomes cada reto como un problema, toma cada problema como un reto. Y los invito a aceptar este reto de la TIVA en pediatría. Quiero dividir la plática en dos objetivos, uno o dos retos. Uno, recordar y hacer hincapié en las consideraciones farmacológicas de la población pediátrica. El reto número 2, y tal vez el más importante, el enfoque de la TIVA, un enfoque práctico de la TIVA en pediatría. La diferencia entre realizar TIVA manual y TIVA TCI, seguridad para su realización y algunos escenarios clínicos. La anestesia total intravenosa ha sido utilizada ampliamente en la práctica de los adultos durante muchos años y su uso en pediatría cada vez es más común. Existen numerosas indicaciones clínicas y beneficios de la TIVA. Sin embargo, todavía muchos anestesiólogos no están familiarizados cómo proporcionar una anestesia total intravenosa. Yo los invito a romper este paradigma. Si tal vez nuestra meta a largo plazo sea una anestesia total intravenosa, podemos empezar realizando perfusiones intravenosas. Entonces, cuando tengamos que abordar a un niño, tengamos la capacidad o la competencia de realizar una perfusión intravenosa, claro que necesitamos ciertos conocimientos, como son el fármaco que vamos a utilizar, cómo se metaboliza, distribuye y excreta en el organismo, y así llega a una concentración plasmática deseada, ya sea hasta de sedación hasta anestesia general, teniendo una concentración en sitio efector y así ver el efecto farmacológico. Entonces, la próxima vez que nos podamos enfrentar a un paciente pediátrico, tengamos ya el conocimiento de realizar una perfusión. Si alguna vez nos vemos en la necesidad de no estar dentro del quirófano, de estar fuera realizando una sedación y necesitamos estos conocimientos de una perfusión porque no tengamos una máquina de anestesia o un halogenado a la mano. Si bien muchos aspectos de la TIVA se pueden traducir de adultos a niños, existen algunas consideraciones y limitaciones importantes que debemos conocer. Tan es así que la FDA, considerando la existencia de complejos cambios y diferencias en la anatomía, bioquímica y fisiología, así como en el comportamiento y maduración del sistema nervioso central y numerosos sistemas orgánicos dependientes de la edad, dividen la población pediátrica en 5 grupos. Uno, el periodo intrauterino o lo que haríamos como anestesia fetal, el paciente neonato, el infante o lactante que nosotros conocemos, el niño y el adolescente. Tenemos que durante la infancia tenemos cambios importantes dependientes de la edad. Uno es la composición corporal, el peso, la maduración y función hepática y renal, teniendo como resultado una gran variabilidad interindividual de la disposición de esos medicamentos. Y aquí nos queda muy claro que podemos tener un paciente pediátrico de cierta edad, pero no va a pesar lo mismo o va a haber cambios en su alimentación y esto nos va a marcar pequeñas o grandes diferencias en el manejo de nuestros medicamentos. Existen factores clínicos y fisiopatológicos que modifican el comportamiento de esta cinética y por lo tanto la respuesta del fármaco. Lo dividen en dependientes del paciente y dependientes del fármaco. Dependientes del paciente tenemos la edad, el género, la composición corporal, entendiendo como composición corporal que va a ser el porcentaje que el paciente o el organismo, el cuerpo, tiene tanto de agua como porcentaje de grasa como porcentaje de músculo. El estado nutricional y la dieta. El cumplimiento terapéutico. En este artículo se refieren básicamente al apego del paciente al tratamiento indicado. La presencia o no de insuficiencia renal, cardíaca y hepática. Factores genéticos, haciendo referencia a los metabolizadores lentos.
Diferentes patrones enzimáticos y metabólicos. El consumo de tabaco y alcohol, sí, en la población pediátrica. Con respecto a los dependientes del fármaco, está la vía en que administramos el medicamento, la formulación, la dosis, interacciones con otros fármacos, ya sea los que nosotros administramos en la anestesia o los que el paciente ya tenga. Farmacodinámica específica y farmacocinética específica. Algo de lo que hacemos hincapié cuando tratamos anestesia en pediatría, es la distribución de estos fármacos, ya que cambia con el crecimiento de forma paralela a las modificaciones que se producen en la composición corporal. Entonces aquí nos queda en esta gráfica muy claro este porcentaje de agua, de masa muscular y de grasa, que la gran diferencia se da desde el prematuro hasta el adulto, teniendo básicamente después de los 6 meses de edad, ya son unos cambios no tan significativos. Entonces aquí, en pacientes menores de 6 meses, nuestra gran cantidad de agua corporal total va a hacer que necesitemos una mayor dosis de carga o mayor dosis de medicamento para alcanzar el objetivo deseado. Entonces, el problema o el detalle o el mayor cuidado lo vamos a tener en pacientes de 6 meses para abajo. No quiere decir que de esa edad para arriba no vayamos a tener esas precauciones o necesitamos mayores dosis de medicamento, por así decirlo, en comparación con el adulto. Otro de los detalles es la unión a proteínas, ya que esta se va a ver disminuida debido a diferencias cualitativas y cuantitativas de las proteínas plasmáticas neonatales. También a la presencia de sustratos exógenos y endógenos en el plasma. Esto puede alterar la respuesta farmacológica y el aclaramiento de los fármacos. Otro de los datos importantes de tomar en cuenta es el metabolismo y la eliminación de nuestros fármacos. La eliminación renal va a depender de la filtración glomerular y de la secreción tubular. Y estas dos características o situaciones van a estar deficientes de los neonatos hasta los 2 años de vida. A partir de los 2 años ya es muy parecido al adulto. Como dato, la filtración glomerular del neonato es el 30% en comparación de los adultos y va a depender de la edad gestacional. Esto va a hacer que si vamos a anestesiar a un paciente neonato de término o que nació antes de término. El metabolismo y la eliminación nos va a ser de gran importancia para nuestra dosis de mantenimiento del fármaco. Y necesitamos que estén en casi igualdad de circunstancias estos procesos. Entonces, recordando que estos procesos son lentos en el neonato, el metabolismo y la eliminación. Aumentan en los primeros meses de vida, o sea, en la edad de los lactantes. Superan las tasas de los adultos en los primeros años de vida, por eso tienen un mayor aclaramiento. De nuevo, es más lenta en la adolescencia. Es ahí donde luego tenemos también problemas, ya que no termina de ser adulto, pero tampoco ya es un paciente pediátrico. Y alcanza las tasas de los adultos al final de la pubertad. Algunas de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, por grupo etario tenemos a los neonatos, ya sea prematuros o de término, ya que su característica es tener una inmadurez enzimática y mayor depuración renal, por lo tanto requerimos más dosis, mayor contenido de agua extracelular. Existen o cuentan con exterasas inespecíficas inmaduras, lo que hace tener una mayor eliminación y, por ejemplo, nos ponen al remifentanil. En el grupo de los lactantes tenemos que ellos cuentan con un gran volumen de distribución y mayor aclaramiento, por lo tanto requerimos más dosis. Aquí ya hablan de que podemos tener interacciones farmacológicas. De 2 a 3 años hasta la edad prepuber cuentan con un volumen de distribución elevado en comparación con el adulto, al igual que su aclaramiento. En el grupo de los adolescentes, en ocasiones no se hace referencia a cambios o observaciones específicas en este grupo de edad. La dosificación la hacemos ya casi equivalente a la del adulto. En este grupo de edad es donde existe un mayor riesgo de incumplimiento de nuestra terapéutica
ya sea general o de anestesia. En resumen, podemos decir que, y nos podemos apoyar con este dibujo, este esquema, que nos sirve para visualizar los diferentes volúmenes que nosotros llamamos B1, B2 y B3. B1 es nuestro compartimento central, donde hacemos referencia a que el compartimento central y el compartimento sitio efector, que es BE, que es el cerebro, es a donde van a actuar nuestros medicamentos. En la población, este esquema está hecho como para los adultos, pero me sirve para ayudarnos a entender que B1 en el paciente pediátrico va a ser más grande. Este compartimento central es grande por el gran porcentaje de agua corporal total, el gran porcentaje de agua extracelular. Entonces, B1 es muy grande, a diferencia o en comparación con B3 y B2. B2 es músculo, fibras musculares, que en el niño tiene poca cantidad de músculo, y B3, poca cantidad de grasa. Entonces, a donde más se va a concentrar mi medicamento es en el compartimento central o B1. Y en donde menos músculo y donde no voy a tener acumulación es en la grasa. Entonces, el paciente pediátrico tiene un mayor B1, que es lo mismo que compartimento central, un mayor volumen de distribución, por lo tanto requiere una mayor dosis de carga. Un factor importante que requiere esta mención especial es la farmacocinética alterada de los fármacos intravenosos en los niños. Los niños pequeños tienen, como soy reiterativa, un mayor tamaño de compartimento central, volumen de distribución y requiero más dosis. Una vez que se llenaron ya estos compartimentos, este central, de esta misma manera se empiezan a distribuir en los periféricos. Entonces se puede decir que necesitamos dosis más bajas y ya casi similares a las del adulto. Entonces necesito una gran dosis de carga y la de mantenimiento tal vez un poco menor. En los recién nacidos, la inmadurez de los sistemas de las enzimas hepáticas también da como resultado un metabolismo más lento, lo que se va a ver reflejado en una recuperación de la sedación, de la anestesia general, mucho más lento, lo que requiere esas velocidades de perfusión más bajas. Sin embargo, también puede haber una marcada variabilidad farmacocinética de uno a otro paciente. Estas alteraciones en el manejo farmacocinético de los medicamentos cambian a medida que el paciente pediátrico va creciendo, va teniendo mayor madurez y mayor funcionalidad de todos sus órganos. Punto aparte, estas alteraciones en el manejo farmacocinético de los medicamentos van a ser ya similares a los adultos ya en la adolescencia. Punto aparte, dejamos a la obesidad. También se está volviendo más prevalente en la población pediátrica. No es por orgullo, pero en México somos el número 1 en obesidad infantil. El enfoque sugerido en la obesidad es basar nuestros cálculos de la dosis de peso corporal magro para la inducción y peso corporal total para el mantenimiento de la anestesia. Aunque hay evidencia de que los modelos farmacocinéticos que utilizan la escala alométrica de peso corporal total son de mayor precisión. Entonces, todavía estamos viendo en el paciente obeso que lo deberíamos de usar con la alometría en peso corporal total, pero con los modelos que estén validados para esa situación. Ok, partamos al reto número 2. Ya habíamos dicho que hablemos de las cosas prácticas de la anestesia total intravenosa. Siempre es importante hablar sobre las ventajas y desventajas de la técnica, y yo se los vengo a presentar las ventajas que yo en lo personal encuentro, y las desventajas no las dejo como tal, las dejo como áreas de oportunidad. Dentro de las ventajas es que voy a tener una inducción más rápida y más amable y más predecible, inicio de acción rápida, estabilidad hemodinámica, control de respuesta neuroendocrina al estrés,
disminuye la reactividad de la vía aérea. Esto es muy importante en la población pediátrica porque el niño per se lo vamos a tener que catalogar como hiperreactor bronquial o que está enfermo. Es muy frecuente que tengan infección de vías respiratorias, ya sea viral o bacteriana, en la población pediátrica. Y a lo que a veces nos enfrentamos los anestesiólogos que trabajamos con niños es que el procedimiento se ha venido atrasando porque siempre se enferma. Y entonces el niño está enfermo 2 semanas sí, 3 no, y entonces aquí es donde nosotros debemos de tratarle de ofrecer lo que es más seguro para él, y muchas veces es más seguro una perfusión intravenosa para una anestesia que andar administrando halogenados a esas vías aéreas que de por sí son sensibles. Menor incidencia de náuseas y vómito. Es muy común que tengamos pacientes que pasan una y otra vez a procedimientos y eso va siendo, la última vez le fue fatal y tuvo náusea y vómito y es cirugía ambulatoria y no se pudo ir. También para eso es una ventaja el uso de perfusiones a base de propofol. Procedimientos fuera de quirófano. Muy común también que tengamos que ir a sedaciones para procedimientos de radiología, de endoscopía, y muchas veces vamos afuera y solamente lo que tenemos es un tanque de oxígeno y un monitor. No tenemos una máquina. Entonces, aquí es también donde podemos utilizar esas perfusiones. O el procedimiento dura tanto que es más seguro realizar una perfusión que estar haciendo una anestesia o una inducción, una sedación inhalada. Y algo que ya nos preocupa a todos es la menor contaminación del quirófano. No tanto ambiental, sino también para el equipo quirúrgico. Los halogenados tienen una implicación importante en la inmunidad de los anestesiólogos y no se diga que puede llegarle también al equipo quirúrgico. Desventajas. Les digo que se las cambio por áreas de oportunidad. Entonces, voy a irme renglón por renglón porque lo encuentro yo como un área de oportunidad. Dice aquí, desventaja, necesidad de un acceso venoso previo. Ok. Si voy a hacer una perfusión pura, sí puedo decir que necesito un acceso vascular previo. Pero hay diferentes estrategias que vamos a ver más adelante para obtenerlo, lograrlo, y si no, ¿qué hacer? Área de oportunidad, por eso le llamo así. Disponibilidad de bombas de infusión. No es una desventaja, vuelve a ser un área de oportunidad, porque puedo tener desde la más sofisticada TCI que pueda hacer una anestesia total intravenosa, una perfusión muy sofisticada y muy puntual con una TCI, pero también tengo microgotero, macrogotero, entonces no es que sea tan necesario. Sí va a ser alguna gran diferencia, pero no es que yo me cierre a solamente tengo bombas. Si no tengo bombas de infusión, no lo hago. Dolor a la inyección, no nada más es para asertiva, sino cuando proporcionamos al paciente adulto pediátrico propofol, esta molestia que el propofol ocasiona lo podemos amortiguar, menguar utilizando anestésicos locales o una dosis del opioide, administrándolo de manera muy lenta, así lo podremos lograr. Riesgo de contaminación bacteriana. Pues si hacemos un buen manejo de nuestros medicamentos que administramos, no tendría por qué suceder. Riesgo de desconexión y despertar intraoperatorio. Claro que puede suceder si no estoy al pendiente de esa vía que tengo en mi perfusión. Necesidad de monitoreo de profundidad anestésica, no nada más para las perfusiones, no nada más para la TIVA. En todo procedimiento anestésico deberíamos de tener una profundidad, un monitoreo. Entonces, no es una desventaja solamente de la TIVA, sino para todas nuestras anestesias. Área de oportunidad para que exijamos y veamos y licitemos que todos tengamos un monitoreo de la función cerebral. Síndrome de propofol, ¿ok? No es una desventaja, no es algo de lo que yo me tenga que espantar, pero sí cuidar. Entonces, hablando del síndrome de infusión relacionada al propofol, sabemos que es una afección potencialmente mortal y caracterizada por bradicardia aguda refractaria que progresa a sistolia.
también acompañada de acidosis metabólica, rabdomiolisis, hiperlipidemia. Suele estar asociadas a perfusiones prolongadas, dice que más de 48 horas. Esto se había visto en terapias intensivas, a velocidades de infusión muy altas, más de 4 miligramos por kilo por hora. Pero se han notificado casos de infusiones a velocidades más bajas y por menor tiempo. Entre los factores de riesgo que tienen los pacientes para desencadenar este síndrome de perfusión, de infusión de propofol, está un daño agudo neurológico, niveles exógenos de catecolaminas y glucocorticoides y baja ingesta de carbohidratos o un ayuno prolongado. Entonces, este síndrome de propofol no es una desventaja, lo vuelvo a cambiar a área de oportunidad, donde lo tengamos en cuenta. No les deseo a nadie que pase por esta situación, pero tampoco lo echen de lado, sino está documentado, aparece, puede suceder. Entonces, nada más estar muy atento a que esto no nos vaya a suceder. Y aquí sí les presento las desventajas que yo puedo considerar como verdaderas. Algo que sí se presenta y sí es un reto, es la variabilidad interindividual de farmacocinética y farmacodinamia en las diferentes edades. La falta de estudios de esta farmacología, la validación de los modelos que se utilizan, dificultad en estimación de concentración arterial en tiempo real del propofol, esto sería genial. Regularización de los medicamentos en niños. Recordemos que la FDA no recomienda el uso de propofol en niños menores de 2 años. Y la presencia de alguna enfermedad mitocondrial en alguno de nuestros pacientes que podríamos tener algún problema. Estas para mí sí son las verdaderas desventajas, pero estamos trabajando en ello o no es una limitante para utilizar perfusiones o anestesia total intravenosa. Aquí llegamos a la disyuntiva de si tengo un acceso vascular o no antes de la inducción. ¿Qué debo de considerar de mi paciente antes de realizar alguna perfusión o anestesia total intravenosa? Son, ¿qué prefiere mi paciente? ¿Derecho o consentimiento del niño? Aquí, pues obviamente la referencia no es mexicana, porque aquí los niños no van por su voluntad, pero se les tienen que hacer las cosas. La edad, la ansiedad con la que venga, desórdenes del comportamiento, como trastornos de déficit de atención y algunas otras alteraciones, retraso en el desarrollo, comorbilidades, ya sea de la vía aérea o sistema cardiorrespiratorio, indicaciones específicas de anestesia total intravenosa, dificultad en el acceso vascular, cooperación y experiencia previa. Todo esto lo debemos de considerar para ver si vamos a empezar nuestras perfusiones con un acceso vascular previo o no. Si contamos con él, o si vamos a realizar el acceso vascular previo a la perfusión, tenemos estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas. Entre las no farmacológicas tenemos la presencia de los padres. Esto muchas veces ayuda, aunque en otros casos el paciente pediátrico se comporta diferente si está mamá o no está. Y en ese momento nos convertimos en la autoridad y tratamos de dialogar con ellos. Sí, claro, yo lo que les puedo recomendar es que sean sinceros con el niño, ellos entienden y cumplan sus promesas, porque si yo le prometo al paciente que solo me va a hacer un piquetito y a la primera no la obtuve, pues cambiemos de estrategia. No mentir, porque si no ya perdimos la confianza del niño y eso no es agradable en lo personal. Podemos usar distractores como historias, platicar, el iPad, el celular, que ya están muy, muy entrados en eso, música, estabilidad manual del brazo o sujeción gentil, como también le llamamos. Entre las estrategias farmacológicas tenemos la aplicación de anestesia local tópica o EMBLA, premedicar al paciente ya sea vía intranasal o vía oral, midazolam, ketamina, clonidina, dexmedetomidina, lo que tengan a su alcance y sea posible y lo sepan manejar. En caso de que no tenga yo este acceso o falle o no puedan ponerlo, lo podemos obtener
después de una inducción con anestésico volátil y luego pasar a la perfusión. No estamos peleados con ninguna técnica, obviamente utilizamos lo mejor de cada una, y en este caso de no tener una vía antes de las perfusiones, pues sí recurrimos al anestésico volátil, en este caso sería sevoflurano. Precaución, cuando haya contraindicación de este anestésico, o riesgos de sobredosis, ya que al estar haciendo el cambio entre a estar haciendo una inducción con un inhalado a grandes volúmenes por ciento para alcanzar las CAM que necesita el adulto del niño, y yo inicie mi perfusión con un gran bolo, porque así lo requiere, pues voy a tener alguna mala pasada. ¿Cómo reducir el dolor en la inyección del propofol? No, está documentado que una vena proximal grande, utilizar lidocaína, embla o los opioides. ¿Okay? Hablando de premedicación, ¿cuál sería el objetivo de la premedicación o de premedicar al paciente? Disminuir su ansiedad, que tenga ansiolisis, tanto él como el papá, porque aquí tenemos dos pacientes casi al mismo tiempo. Aquí hay diversa bibliografía, muchos papers acerca de la premedicación. Yo les comparto la experiencia del Hospital General de México y la personal. Utilizamos midazolam y ketamina. En un principio, o hemos ido evolucionando en esta escuela, donde utilizábamos únicamente midazolam y teníamos que utilizar dosis muy grandes, por así decirlo. Y entonces el tiempo de egreso del paciente de recuperación se veía más retrasado y la cirugía es ambulatoria. Entonces empezamos a utilizar dos medicamentos que fue midazolam y ketamina a estas dosis, 300 microgramos por kilo y 3 miligramos de ketamina, y teníamos un efecto clínico a los 10 o 15 minutos aproximadamente, que iba desde que estuviera muy tranquilo hasta que permitiera el desapego del paciente. Posteriormente, no es que esté yo peleada con el midazolam, pero revisando más bibliografía y lo que recomiendan muchos anestesiólogos pediatras del mundo es el uso de la dexmedetomidina. Y es algo de lo que más utilizamos en el Hospital General, en el área de rayos X, donde yo estoy laborando actualmente. Y utilizo la dexmedetomidina intranasal de 1 a 1.5 microgramos por kilo, y voy a tener un efecto básicamente igual a los 10 o 15 minutos. Está documentado que también se puede utilizar vía oral de 3 a 5 microgramos por kilo y vamos a tener un efecto igual aproximadamente a los 15 minutos. El efecto aquí volvemos a aplicar el concepto de variabilidad interindividual. Yo puedo tener el mismo peso del paciente y administrar el medicamento de la misma manera, pero voy a tener, les digo a los papás porque lo aplico con los papás, vamos a tener desde nada de cambio hasta que su hijo se quede con un sueño ligero. Y así ha sido. Ha habido niños que llegan súper hiperactivos y único lo que hace es calmarlos. Y otros que sí se quedan dormidos en brazos de mamá y con eso ya pasamos al estudio o pasamos al acceso vascular. Esta únicamente es para recordarles que no utilizamos todos los anestésicos inhalados para obtener el acceso vascular. Estaría muy bien que los padres trataran de explicarle a sus hijos las razones por las cuales son llevados tanto a cirugía como al hospital, algún estudio previo a lo que es más desagradable, es decir, no va a pasar nada, va a pasar todo. Entonces sería muy bien que en nuestra valoración preanestésica o que el papá le fomentara que va al hospital por alguna razón y esa no es que le vayamos a hacer daño. Bueno, se hace la inducción en presencia de los papás, el clásico vas a inflar un globito, utilizamos el mismo CAM, pero no los mismos volúmenes por ciento, pero para obtener no tanto el 1 de la CAM, sino tal vez el 0.8. Y en cuanto tengamos ese acceso vascular, ir disminuyendo nuestro anestésico inhalado y hacer nuestra perfusión de manera escalonada, para no tener esas complicaciones de
Algo que me da terror particularmente es el silencio cerebral. Si cuando lo estábamos monitorizando, este cerebrito deja de conectarse y lo podemos ocasionar. Si tenemos un K muy elevado y aparte damos un gran bolo, podemos ocasionarlo. No que lo estemos buscando, pero sí lo podríamos provocar. Entonces, la idea es que en cuanto vayamos bajando paulatinamente el anestésico local, subamos paulatinamente la dosis del propofol en este caso. Hay dos maneras de administrar TIVA en pediatría. Una es la manera manual y la otra sería TCI, Target Control Infusion. La manera manual la vamos a poder realizar desde un mini volumétrico, un metricet con microgotero, macrogotero, bomba gérica pistón, bombas volumétricas de la marca que ustedes gusten, y TCI lo vamos a poder realizar únicamente con bombas que tengan un software establecido para realizar este tipo de técnica. En la población pediátrica, para propofol solamente hay dos modelos, Pifusor y Cataria, y para los opioides ya tendríamos que estar usando los de los adultos, pero eso solamente se los recomiendo en la población de mayores de 30 kilos, ¿ok? Y hay una aplicación activa que nos simula esta TIVA TCI y la podemos pasar a mililitros por hora y así utilizar esas bombas, pero con TCI. Entonces, ¿tengo o no una bomba TCI disponible? Si la tengo modelos para pediatría, ya les digo, Pifusor o Cataria. Pifusor está hecho para niños de 1 a 16 años, que pesan de 5 a 61 kilos. Y Cataria de 3 a 16 años, con un peso de 15 a 61 kilos. Son modelos basados en concentración plasmática, que nos van a permitir un equilibrio entre concentración plasmática y sitio efector. Y nos va a verificar la concentración del bolo inicial y va a hacerse de una manera segura. La infusión manual, hay dos esquemas principalmente. Uno es McFarland, que está hecho de niños de 3 a 11 años, y el otro de Stur, que está hecho para niños menores de 3 años. La dosis objetivo de ambos esquemas es de 3 microgramos por mililitro, no más, no menos, o solamente vamos a poder administrar esa. ¿Y por qué nos sugieren esa o por qué está estudiado, validado, realizado en esa concentración? Ya que la concentración que nos sugieren, la concentración plasmática de propofol, que va a ser mi objetivo, para propofol solo, nos hablan de una concentración plasmática sugerida de 4 a 6 microgramos por mililitro y un propofol más un adyuvante, una concentración plasmática de 3 a 4 microgramos por mililitro. Aquí lo que yo quiero destacarles es que recordemos que la concentración, la ventana terapéutica del propofol, perdón, es de 1 a 10 microgramos por mililitro. Entonces aquí lo que está sugerido es que utilicemos de la ventana hacia abajo de esa concentración plasmática para tener una anestesia mucho más segura. El esquema de McFarland lo podemos catalogar como una infusión manual controlada. McFarland propuso un esquema de infusión para niños de 3 a 11 años, sugiriendo debemos administrar una dosis de bolo de inducción de 2.5 miligramos por kilo, seguida de una infusión de mantenimiento con ajustes posteriores a una velocidad de infusión a intervalos de tiempo prescritos, con un objetivo a alcanzar de 3 miligramos por mililitro. Aquí está en el cuadro
a qué esquemas, a qué infusiones, a qué tiempo las vamos a tener que administrar. Y va del minuto 0, después de haber administrado el bolo de 2.5, de 0 a 15 minutos, de 15 a 30 minutos, de 30 a 60 minutos, 11 miligramos por kilo por hora, de 1 a 2 horas, 10 miligramos por kilo por hora, y de 2 a 4 horas, 9 miligramos por kilo por hora. Si lo pasamos, también nos lo ponen en minutos. Empezamos con 250 microgramos kilo minuto y vamos disminuyendo esta dosis. También en esta misma referencia nos los pueden poner en el régimen que lo pasaron del adulto al niño, en el régimen del adulto de los 10, 8 y 6 miligramos por kilo. Esta nos la pasan, podemos utilizarla de las dos maneras, en pacientes de 15 kilos, de 25 y de 35, a los de 0 a 10 minutos, de 10 a 20 y de 20 a 30 minutos. La cuestión aquí es que lo que yo les quiero dejar es que está hecho de 3 a 11 años, no más, no menos, y vamos a alcanzar solamente 3 miligramos por mililitro, no más de concentración, no menos. ¿En qué se los puedo recomendar que lo hagan? En paciente que usted utilice remifentanil, porque la anestesia va a estar basada en la analgesia con remifentanil, y esta nos va a permitir nada más tener una sedación de moderada a profunda, pero no lo voy a poder modificar o mover más, solamente me voy a quedar a 3 de concentración, a 3 microgramos por mililitro. Esta para mí es una limitante, no totalmente. La he utilizado con toda seguridad en el paciente que le administramos un bloqueo caudal y entonces solamente nos quedamos con la sedación con propofol. Antes hacíamos igual un bloqueo caudal y la sedación la dábamos con el halogenado, puesto en una mascarita y la que parece como arañita. Entonces, eliminamos el halogenado y hacemos perfusiones de esta manera, de una manera segura. Otro de los esquemas, que es el de Esther, él lo hizo para pacientes menores de 3 años. En el artículo él nos sugiere que demos un bolo inicial de 3 a 5 miligramos, lo podemos dejar en 2.5 igual que McFarland. El régimen tradicional de 15, 13, 11, 10, 9, disminuyendo cada 10 minutos. Son muy parecidos y vamos a alcanzar igual una concentración de 3 microgramos por mililitro. Lo realizó en 2.271 pacientes. Entonces tenemos la edad de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 1 a 3. De 1 a 3 años, con los diferentes rangos de tiempo, moviéndose cada 10 minutos. Y entonces el rango va de miligramos kilo por hora. Entonces estos dos esquemas los podemos utilizar con las bombas volumétricas, bombas jeringa-pistón, y esto es lo que hacemos para una perfusión manual de propofol. Si comparáramos una perfusión manual con una TCI, tendríamos que las bombas manuales, vamos a poder usar bombas volumétricas. Su uso está validado en Estados Unidos y Canadá. En niños mayores de 1 año vamos a requerir requerimientos más altos y tal vez tener un tiempo de despertar más prolongado. Todo esto es básicamente en comparación con el adulto. Los esquemas de infusión manual solo brindan dosis sugeridas y requieren una titulación según la respuesta del paciente, con el objetivo de lograr una anestesia clínica adecuada. También deben ajustarse para tener en cuenta varios factores como la ansiedad perioperatoria y el uso de otros complementos o otros medicamentos de nuestra anestesia y así una profundidad requerida. Todo va de acuerdo al escenario en el que estemos trabajando. La infusión con TCI, la velocidad de infusión va a ser a intervalos más regulares, y si hablábamos de cada 10 minutos en las manuales, aquí es cada 10 segundos. Por lo tanto, vamos a tener una mayor exactitud en sitio de efecto, recuperación más rápida, va a optimizar el recurso humano. Es una excelente herramienta docente. Al residente se le hace
lo involucra un poco más y le ayuda, y ya son muy avesados en la tecnología, también les gusta, y mayor precisión. Aunque también estos modelos de infusión controlada por objetivo también varían en su precisión, debido a los mismos factores mencionados de la manual. Incluso pueden variar en su rendimiento diferentes tasas de infusión, o el diferente software o de una marca a otra puede variar. Por eso es recomendable en los dos tipos de perfusiones el uso de monitoreo cerebral de profundidad anestésica. Y entonces vamos a mover nuestras perfusiones, ya sea manual o TCI, con base en nuestro monitoreo cerebral. Hablando de modelos de TCI en escenarios pediátricos, buscando el modelo ideal sería la utilización de diferentes variables fisiológicas, ya que cada modelo toma edad, peso, talla, o edad y peso, o edad y talla. Sería, entre más variables se utilicen para hacer más fino el modelo, eso sería el ideal. Uso de escalas alométricas que hablan sobre tamaño y función, uso de muestras seriadas arteriales suficientes, validación prospectiva con aceptable desempeño, integración de la farmacocinética y de la farmacodinámica. Entonces aquí tenemos los dos modelos que tenemos en México al alcance de la mano. Sería el PETFUSOR, desarrollado en 1999, donde toma como parámetros peso y edad. Está hecho para niños, o validado, o donde no vamos a tener tantas variables, en niños de 1 a 16 años. El peso mínimo que nos tolera o que nos permite es 3 kilos y la talla de 30 centímetros. Entonces, nos podría permitir hacer un poco de, llamémosle trampa, porque un niño de 1 año pesa aproximadamente 10 kilos, pero si me permite ponerle los datos de un niño de 5 kilos, podamos hablar de 6 meses, yo lo podría realizar. No les doy luz verde para que lo realicen de primeras, pero es algo que hemos hecho, pero con todas las precauciones, o estando muy al pendiente de ese paciente, porque nos permite poner esos kilos. Por otro lado, Cataria, desarrollado en 1990, basado en muestras de más de 50 niños, ese va de una edad de 3 a 16 años, con un peso de 15 hasta 61 kilos. Entonces, lo que debemos de utilizar del TCI, donde vamos a tener mejores resultados, va a ser para el paciente, para el grupo etario para el que fueron creados. Si nos salimos de ese rango, podemos tener cosas desagradables. Entonces, no es recomendable. Si no tienes eso, hagamos manual. Hay un autor, Elebed, que desarrolló un modelo farmacocinético farmacodinámico para Propofol TCI, que predijo las concentraciones de Propofol y el índice biespectral, con una amplia población que va desde los recién nacidos hasta los pacientes ancianos, paseando por obesos y obesos mórbidos. A pesar de que hay limitaciones de los modelos farmacocinéticos en apoyo de niños pequeños y adolescentes, pues para los que hacemos TIVA, es alentador eventualmente que pueda haber un solo modelo de TCI que pueda realizarse o estar en tanto pacientes pediátricos como en adultos. Entonces el LEVED utiliza más variantes, edad, peso, género y un KE0 calculado. Lo realizó o tomó 10.927 muestras en 1.033 individuos. La edad de sus muestras fueron desde 3 meses hasta 88 años, con un peso de 5.2 kilos hasta 160. Por eso digo que va de obesidad hasta obesidad mórbida. Tiene un modelo para Propofol únicamente, Propofol con opioide y remifentanil. ¿Y dónde vamos a poder encontrar a este Elebed, este modelo que está en próxima validación? Pues podemos utilizar esta aplicación que se llama ITIVA, de unos anestesiólogos colombianos, donde puede usted administrar desde su teléfono inteligente. Le meten a la aplicación, es muy amigable, es gratis. Si ustedes quieren pagarla, van a poder perfundir o simular más de
un medicamento, más de 3 medicamentos, 10 medicamentos y gran variedad de hipnóticos, opioides, etcétera. Y entonces ahí está el LB, el modelo farmacocinético de LB, y entonces ahí nos hacen sugerencias sobre ese modelo. Y aquí les traigo un ejemplo. Para anestesia general, nos sugieren que de remifentanil estemos en una concentración plasmática para la inducción de 7 a 8 nanogramos por mililitro, mantenimiento de 3 a 6, y vamos a obtener despertar a nuestro paciente cuando tengamos concentraciones plasmáticas de 2 nanogramos por mililitro. Repito, estas son sugerencias del equipo. Todo esto va a variar de acuerdo al escenario donde estemos y al tipo de paciente donde estemos, sin olvidar la variabilidad interindividual. De Propofol para inducción de 7 a 8 nanogramos por mililitro, mantenimiento de 3 a 6, y de un despertar menor, lo vamos a tener ya cuando tengamos concentraciones menores a 2 nanogramos por mililitro. Soy reiterativa, son sugerencias, no quiere decir que así tengamos que manejar a nuestros pacientes. ¿Qué otros medicamentos podemos utilizar en pediatría para perfusiones? Pues hay una gran variedad de opioides, podemos acompañarlo también de anestesia regional o anestésicos locales, ketamina, dexmedetomidina, sulfato de magnesio. Y no voy a ahondar mucho en ellos, nada más ser un poco puntual. Con respecto a los opioides, tenemos que lo realizaríamos en la población pediátrica de manera manual, ya que remifentanil y sufentanil tienen modelo TCI, pero solo validado para adultos. Y entonces recorrimos a la bibliografía y lo que nos refiere, ya que tanto de volumen, hay papers donde ya nos hicieron un compilado sobre el volumen de distribución y el aclaramiento en diferentes grupos, con diferentes autores para la población pediátrica. Lo que utilizamos en el Hospital General de México sería que el sufentanil lo utilizamos con un aclaramiento de 13 en el paciente pediátrico. El fentanil puede fluctuar desde igual este mismo 13 hasta 19, y el remifentanil de 45 a 50 de aclaramiento y sus respectivos volúmenes de distribución. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿O de qué me está hablando esta mujer? Nosotros, en el Hospital General, utilizamos esta tabla de parámetros farmacocinéticos. Y lo que quiero dejarles a ustedes es lo que utilizamos. Yo estoy hablando de una dosis de carga o bolo plasma y una dosis de perfusión. Para eso necesito la primera columna, que es una concentración plasmática. En este caso estábamos hablando de los opioides, remifentanil y sufentanil. En esto es donde yo voy a mover mi fármaco, para lo cual a la concentración que yo desee, que yo necesite o que el paciente necesite, voy a multiplicarlo para la dosis de carga por ese volumen de distribución. Cabe aclarar que esta tablita es de adultos, por eso con el artículo anterior, que es de la doctora Rodríguez, también del Hospital General, haría yo estos cambios. Y para calcular mi dosis de carga, me iría al aclaramiento, concentración plasmática por el aclaramiento. Si aquí para remifentanil del adulto usamos 13, pero también les dije que podemos usar 19 de acuerdo a la edad, obviamente al paciente pediátrico de edad lactante o lactante mayor, podríamos utilizar hasta 19. De remifentanil aquí para adulto me lo marca 50, ya habíamos visto en el artículo que hasta 45 o 50 mililitros kilo minuto. Sufentanil para el adulto 13, pero para el niño para el adulto 11, pero en el paciente pediátrico podíamos utilizar 13. Entonces multiplicamos nuestra concentración plasmática por ese aclaramiento y o volumen de distribución. Hay muchos artículos donde nos dicen que podemos utilizar el modelo de TCI de Minto para remifentanil, que les digo que está validado en el adulto, que lo podríamos utilizar con confianza en el paciente pediátrico. Eso yo se los dejo a reserva, no les doy luz verde, solamente les presento lo que hay. Ellos
ellos nos dicen que está la influencia de la maduración. El uso de el peso corporal total como predictor de maduración proporcionó un ajuste en el modelo literalmente mejor. El modelo final estimó que el 50% de la maduración se completó cuando el paciente alcanza un peso corporal aproximadamente de 3.6 kilos. Entonces, esto no está hablando de un paciente pediátrico, un recién nacido o de un mes de edad, que está cerca del peso promedio al nacer, ¿ok? La maduración es del 95%, o sea, si al nacer ya podía tener un 50%, cuando él alcance 14 kilos de peso ya va a tener el 95% de esa maduración. En esto ellos no es que se justifican al decir que podemos utilizar con seguridad el TCI de Minto. Yo en lo personal no les daría luz verde, yo les podría decir que utilizaran TCI de Minto, pero en el paciente pediátrico mayor de 2 años, mayor de 12 años, mayor de 30 kilos. Si no, vámonos al manual. El remifentanil es un medicamento que tiene una cinética característica que nos va a permitir que entre y salga fácilmente, y entonces al hacerlo comparando TCI con manual, en la población pediátrica no veríamos tanta diferencia. Pero para mayor seguridad, utilicemos los modelos para quien fueron creados. Anestesia neuroaxial. Utilizamos mucho en pediatría. Aquí les pongo dos ejemplos. Uno sería el de la izquierda, un paciente adolescente que va a ser operado de la región inguinal. Si no es que me acuerde, de la región inguinal. Y el paciente de la derecha es un paciente de 2 años para una hernia inguinal, igual manera, de un bloqueo caudal. Entonces, como les decía anteriormente, no estamos peleados con las técnicas, sino hacemos lo mejor de cada una en beneficio del paciente. Antes, en la anestesia pediátrica, bloqueábamos a los niños de manera caudal y poníamos un anestésico inhalado sobre una mascarilla. Ahora cambiamos esa mascarilla por perfusiones de propofol para mantener al paciente sedado. No nada más en el paciente de 2 años, sino también en el adolescente, como vieron en el video. Los adolescentes tal vez sean los más nerviosos, no terminan de ser adultos, pero ya no son niños, también les da miedo muchas cosas, entonces también para tenerlos sedados a ellos tranquilos y nosotros también, damos una perfusión a la base de propofol. Otro de los medicamentos que utilizamos en perfusiones de pediatría será la ketamina. La ketamina, aparte de todas las consideraciones que podamos tener, como vieron, la utilizamos en la premedicación. Y si de premedicación la voy a utilizar en una perfusión, la sugerida sería una perfusión manual, ya que no contamos con TCI, de 0.1 a 2.5 miligramos por kilo por hora. En el caso de que monitoricemos con espectrograma, tengamos en cuenta los cambios que nos puede presentar la ketamina en nuestro espectrograma. De los otros medicamentos es dexmedetomidina, muy utilizada para premedicación. Este artículo se los comparto ya que hay mucha bibliografía que dice que demos una dosis de 2 o hasta 2.5 microgramos por kilo en 10 minutos y después sigamos con perfusiones de 1 microgramo por kilo por hora hasta 1.5. Bueno, aquí hicieron 2 grupos y así lo utilizaron, que con seguridad y todo. Yo en lo personal les sugiero que utilicen la ketamina, si lo va a hacer para premedicación intranasal, de 1 a 1.5 microgramos por kilo, perfectamente se puede tomar el medicamento en una jeringa de insulina. Obviamente, como es población pediátrica, pues es tal vez al 10, al 20 que pese el paciente, y colocar en una narina la mitad de la dosis y en otra narina la otra. Si lo van a realizar vía oral, subir esta dosis hasta 3 o 4 microgramos por kilo vía oral. ¿Qué ventajas le encuentro sobre el midazolam? Aparte de que el egreso de mi paciente no se va a ver prolongado, otra.
El midazolam lo tendríamos que dar por vía oral y es tan ácido que jamás le hemos podido quitar el sabor de esa acidez, ni con jugo de uva, ni diluyéndolo más, ni... No, para mí fue imposible manejarlo de esa manera. Y volvemos al punto de la sinceridad. Entonces, si yo le decía al niño, tómate este jugo de uva y lo toma y sabe horrible, esto no es jugo de uva, esta señora me está mintiendo. Entonces, con la dexmedetomidina he tenido la facilidad de que es tan poquita la dosis o tan poquita, que son unas gotitas que van a ir en la nariz o unas gotitas que van a ir a la boca. Si voy a continuar con una perfusión manual, la sugerencia que tenemos aquí en el Hospital General sería de 0.2 a 0.7 microgramos por kilo por hora. Claro, iniciando con la dosis más alta, de 0.7 microgramos kilo por hora, y lo vamos a ir disminuyendo como vaya sucediendo la cirugía o el escenario vaya cambiando hasta quedarnos en 0.2 microgramos por kilo por hora. Y otro de los medicamentos que hemos introducido en nuestro manejo anestésico sería el sulfato de magnesio, principalmente en pacientes adolescentes con feocromocitoma, donde dimos una dosis de 40 miligramos por kilo y un mantenimiento de 15 a 30 miligramos kilo por hora para este manejo de una estabilidad hemodinámica, que no fuera a sangrar, que no fuéramos a tener así alteraciones cardiovasculares. Ahondando más en la bibliografía, pues ha sido utilizado para tratamiento de asma en neuroprotección. Sí, en pediatría. En pediatría hay para sedación, para analgesia, relajación muscular, respuesta antiadrenérgica, protección, neuroprotección y pues para tratamiento de hipomagnesemia. Empecemos a hablar de seguridad. Hablando de estándares de seguridad para la administración de anestesia total intravenosa, primero que nada, las líneas intravenosas. Debemos de tener un control visual del acceso intravenoso. Va a utilizar, en la medida que sea posible, válvulas antirreflujo. Una extensión de multivolumen o de esas extensiones más bien mini volumétricas, para evitar ese lavado del medicamento si utilizáramos algo más grueso que eso. Otro que tenemos de tener en cuenta sería cómo vamos a monitorizar nuestro sitio efector. Nuestro sitio efector donde llegan nuestros medicamentos es en el cerebro. Lo más recomendado es el monitoreo de electroencefalograma por BIS o por espectrograma, lo que gusten y manden, pero sin tener o sin dejar de lado el monitoreo clínico. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la TA, el movimiento y el confort que tenga el paciente pediátrico sometido a algún procedimiento anestésico. Y para eso debemos de estar en sala. Otro estándar sería el equipo de infusión, que nosotros debemos de checar que esté funcionando correctamente, que lo hayamos programado bien, los datos del paciente, o sea, kilo, edad, etcétera, el medicamento que sea, la jeringa que estamos utilizando, ya que también nos piden si es de 20, de 50, etcétera, mililitros, la concentración de la droga correcta en el equipo correcto. Y activar las alarmas porque nos van a indicar si algo no está pasando correctamente, como si la presión del catéter aumentó porque ya se aplicó, no pasa, se infiltró la vía, etcétera. Entonces, en eso nos vamos a dar cuenta, pues teniendo las alarmas correspondientes. El monitoreo cerebral es muy importante y en la edad pediátrica pues nos tenemos que ir familiarizando con el tipo de onda que va a tener el paciente pediátrico a las diferentes edades. Entonces, no es lo mismo estar visualizando el electroencefalograma o de un paciente adulto que de un paciente de 12 años, de un año, de un mes, etcétera, y al igual que el espectrograma. Y hay diferente bibliografía donde comparan la misma dosis de medicamento, tanto de propofol como de fentanil,
pero en diferentes edades o grupos etarios. Y entonces aquí nos muestran claramente cómo pinta, cómo cambia este espectrograma. Entonces, en medida de lo posible que tengan y estar visualizando por edad, por grupo etario, por tipo de medicamento, cómo está monitorizado ese cerebrito, qué tan sedado, despierto, qué tan profunda está nuestra anestesia para subir o bajar nuestros medicamentos. Pero no nos vamos a dar cuenta si no lo monitorizamos. Continúo hablando de seguridad. Esta la podríamos lograr si hiciéramos un checklist de nuestros aparatos, medicamentos, dosis, etcétera. Entrenamiento de los anestesiólogos. Entre más entrenados o más avesados estemos en realizar perfusiones, pues nos va a ir mejor. Protocolos de manipulación de medicamentos, no nada más en TIVA, sino en todos los procedimientos. Las alarmas activadas, insumos adecuados, mantenimiento regular del equipo por parte del fabricante, protocolos de manejo unificados. De protocolos tan sencillo como que todos en el quirófano utilizáramos la misma dilución de medicamentos. Que el fentanil vaya a 10 a 20 microgramos por mililitro, el propofol no se diluye, por ejemplo, así, pero que todos tuviéramos la misma información. No porque estemos brincando de una sala a otra, pero si llegara a suceder, ya dijeras, eso no está marcado, pero seguramente debe estar a esta dilución. Control visual del acceso vascular, eso para mí es primordial y de lo más importante. Válvulas antirreflujo o antisifón, minimizar el espacio muerto, o sea, lo más pegado que lo puedan tener a la vena. Estricto control de los volúmenes administrados, básicamente más en el paciente pediátrico de edad menor o lactante, porque todo eso es sumativo para nuestro balance hídrico. Entonces, ahí es donde hacemos diluciones más concentradas de medicamento para pasar menor cantidad de volumen. Y análisis de incidentes, no es que le vayas a contar a alguien que te equivocaste, sino es para que lo hagas de manera personal. En esta ocasión, sin querer, cometí tal o cual, para la siguiente ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero eso habla de seguridad. Y les quiero compartir que existe una asociación en el cuidado del paciente pediátrico, de los que damos anestesia a paciente pediátrico. Es una iniciativa, una organización, SafeTots.org. Tiene como objetivo centrarse en la conducta segura de la anestesia pediátrica y definir el uso seguro de la anestesia en niños pequeños. El mantenimiento de la homeostasis fisiológica es clave para la conducta segura de la anestesia en pediatría. Y yo les quiero dejar los 10 no de la calidad para el paciente pediátrico. Que no tenga miedo. Obviamente eso tal vez pueda ser difícil, pero tratarlo de minimizar, y si no es ganándonos su confianza, pues sí, utilizando todos los medicamentos de nuestro arsenal para que él esté sin miedo al procedimiento quirúrgico, al estudio que vaya a ser sometido. Normovolemia, normotensión, frecuencia cardíaca normal, normoxemia, normocapnia, normonatremia, normoglicemia, normotermia y no molestias en el posoperatorio. Aparte del dolor, pues si podemos integrar ya a la mamá a la recuperación o al cuidado de su niño, que él la vea, pues él va a estar más tranquilo, no tan molesto, evitarle que tenga náusea, vómito, etcétera. Entonces, los invito a cumplir con estos 10 no de la calidad en la siguiente anestesia que ustedes den. Con respecto a los escenarios clínicos en los cuales podemos utilizar la anestesia total intravenosa o perfusiones, tenemos que en los prematuros pues hay pocos datos sobre farmacocinética y farmacodinámica, vamos a necesitar mayor investigación. En los pacientes lactantes, el metabolismo del propofol está reducido hasta los 6 meses de edad, el volumen de distribución y aclaramiento del remifentanil está incrementado, incremento a las sensibilidades de los efectos sedativos y analgésicos, vamos a tener una demora al despertar. Pero quienes estamos ya familiarizados con la anestesia pediátrica sabemos que esto
puede suceder en comparación con el adulto. En los pacientes escolares, pues siguen teniendo un mayor volumen de distribución y van adquiriendo mayor madurez de la farmacocinética, y es donde más se ha visto aplicada la anestesia total intravenosa. En los pacientes pubertos o adolescentes, pues a tener mucho ojo en que ya están con sus cambios hormonales. Aquí es donde vemos más pacientes obesos, y ya aquí se agregan las toxicomanías, ya que muchos pacientes pediátricos ya tienen consumo de estas sustancias y debemos entrar con ellos a quirófano. Yo les quiero compartir estos pediatips, así les quise llamar, y estos son personales y son totalmente sujetos a cambio. Siempre que les sea posible, premedique a su paciente. La perfusión, lo más pegado al acceso vascular. Si ustedes ven ahí, estas son fotos de pacientes del Hospital General, donde si es una manita muy pequeñita, es un punzo, es un punzo amarillo, y colocamos una llave de 3 vías, nuestra perfusión mini volumen de propofol, y siempre a la vista, a la mano, que yo vea que esa vena, si pasa, no se infiltró, sigo utilizándola y muy segura. Mi tip número 3, conoce a tu cirujano y el tiempo del procedimiento. Conoce a tu cirujano se refiere a cuánto tiempo se tarda en la cirugía, qué tan gentil es en sus trato a los tejidos, y el tiempo de procedimiento. No nada más hablo de procedimientos quirúrgicos, sino también de diagnóstico. En rayos X, en la tomografía, en la resonancia, cuánto tiempo se van a tardar, cuántas áreas van a realizar el estudio, es simple o contrastada. Entonces, todo esto me va a hacer que yo tenga una visión, un panorama a lo que me voy a ir enfrentando, y ir haciendo o no modificaciones necesarias para mis perfusiones. Realiza todos los cálculos que necesites previamente, no nada más para tus medicamentos de la anestesia, sino para las dosis de analgésicos, fármacos, todo lo que necesites. Entonces, antes de pasar al paciente al procedimiento, peso, talla, edad, y hacer tus cálculos de soluciones, etcétera. Corrobora el equipo que vayas a necesitar, tanto para empezar la canalización, las soluciones, el monitoreo, la bomba, el TCI, el oxímetro, etcétera, etcétera. Otro tip, disfruta el procedimiento, no lo sufras. Y piensa en el posoperatorio. Piensa en el posoperatorio, me refiero a que estés visualizando ya si necesita analgesia y de qué tipo, y que no tenga náusea, vómito, se va a ir a casa, va a tener que comer. Piensa en ese posoperatorio. Y ánimo, tú puedes. Aquí les quiero presentar una serie de casos, me voy a ir más rápido, donde tenemos un paciente masculino de 2 años, 4 meses, que pesa 11 kilos, donde iniciamos con una anestesia inhalada. Utilizamos propofol y remifentanil de manera manual, y la vía aérea la mantuvimos con una mascarilla laringea. Y al final lo que yo les quiero presentar es este video, donde, como les digo, el paciente pediátrico de mi hospital es ambulatorio, se va a casa, y así es como queremos que se vayan, diciéndonos adiós, muy contentos, y también una mamá muy tranquila, muy contenta, muy feliz de que vea a su niño como lo trajo. Otro de los pacientes de cirugía plástica, el masculino, 5 años, 18 kilos, y aquí utilizamos TCI propofol, paitfusor y remifentanil manual. Secuelas del labio paladar hendido. La analgesia fue paracetamol, metamizol y morfina, y otros dexametasona. Y cuando tuvimos ese bis, así lo utilizamos. Otro paciente, otro escenario, retinoblastoma para procedimiento de nucleación, un masculino de 2 años que pesa 14 kilos. Él fue premedicado con dexmedetomidina vía oral.
Utilizamos remifentanil manual, propofol TCI, tiempo quirúrgico, tiempo anestésico, analgesia. Y lo que les quiero dejar de estos 3 casos es que tuvimos diferentes escenarios, con diferentes equipos trabajamos, tanto de hacer perfusión manual como TCI como monitoreo. Entonces, cada que tengan oportunidad de realizar monitoreo cerebral, háganlo. Y este último o tercero es tal vez el más rústico, el más árido, ya que es el resonador del Hospital General, y ahí no tengo una bomba manual, no tengo un TCI, tengo un microgotero donde estamos utilizando propofol, donde tenemos una gran línea, un paciente muy pequeño pediátrico que se va hasta el fondo del resonador y un monitoreo que es para adulto, que nada más me da la oximetría, pero este es en el escenario donde yo me voy a enfrentar a hacer perfusiones. Existe una máquina dentro del resonador donde tengo halogenado sevoflurano, pero yo me siento más segura realizando perfusiones de manera manual, haciendo cuentitas y gotitas, que utilizando este halogenado donde no sé qué cantidad le llega al paciente, no tengo un sello hermético de la mascarilla, el halogenado va para todo el mundo, entonces más seguro es para mí realizar una perfusión con propofol. Ya para terminar, les quiero dejar esto de la variabilidad interindividual, ya que podemos tener el paciente pediátrico va a tener muchas caras, se puede decir, se puede comportar de diferentes maneras. Cada niño es un poco diferente y hay variabilidad asociada a los parámetros que se ven en las ecuaciones de farmacocinética y farmacodinámica que nosotros conocemos como modelos. La información sobre estas covariables como el peso, edad, patología, pueden usarse para ayudarnos a predecir la dosis típica que necesitamos en cada paciente. El santo grial de la farmacología clínica sería poder predecir esta farmacocinética y esta farmacodinámica en cada paciente. Y eso requiere conocimiento de estas covariables que contribuyen a esta variabilidad. Entonces, cada que me enfrento a un paciente pediátrico y le voy a realizar un procedimiento anestésico y no se comporta de la manera que yo esperaba, pienso en este concepto de variabilidad interindividual. Para mí, y quiero que les quede a ustedes, no es el excepto, es la regla, y debemos de empezar a trabajar o a tener conocimiento o a tenerla más frecuente en nuestro acervo. Como conclusiones, les puedo decir que la TIVA es posible en niños con seguridad y adecuada predictividad. TCI y TIVA deben ser competencias básicas de la anestesiología. Nuestros residentes deben salir con estas competencias, haber desarrollado de estas 2 perfusiones, tanto TCI como manuales, tanto en adultos como en niños. Se recomienda su uso de estrategias farmacológicas y no farmacológicas para establecer el acceso intravenoso antes de la inducción. No mentirles nuevamente a los niños, hablarles con sinceridad. Para mí es económicamente viable, utilizo menos medicamento. El TCI es seguro, efectivo y en lo personal apasionante. Se recomienda la monitorización cerebral en niños mayores de 1 año durante cualquier tipo de anestesia. Nos hace falta investigación multicéntrica, sí, y mayores avances en monitoreo de profundidad anestésica. Para realizar unas prácticas, unas buenas prácticas en anestesiología, les dejo que nada por encima de la seguridad de nuestro paciente. La capacitación continua debe ser un valor ético. El trabajo del anestesiólogo es para el anestesiólogo, no para otro más. El anestesiólogo forma parte de un equipo donde él es el líder natural. No hay tiempo más importante que el paciente necesite. Un anestesiólogo por cada paciente en cualquier circunstancia. Y solamente les quiero agradecer su atención
Y yo me quedo con gracias a la vida que me ha dado tanto y más en estos tiempos de pandemia.